Y en este espacio de diálogo, de conversación, de charla, el Museo de la Evolución Humana recibe a Antonio Muñoz Molina, que publica nueva novela, Como la sombra que se va. Muy buenas noches, bienvenido a la 8 Magazine, gracias por atendernos a Castilla y León Televisión. Una novela con varias subidas, una personal, otra de un personaje público, un caso que se reabrió hace poco y que reabrió en usted una cierta curiosidad, ¿no?, que le hizo investigar y que además le llevó a una ciudad que usted tanto quiere, a Lisboa. ¿Por qué Lisboa? No sé, porque yo tengo una relación muy estrecha con la ciudad desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de eso en parte trata la novela, ¿no? Yo tengo una relación muy particular porque cuando era bastante joven y estaba terminando mi segunda novela, era una novela que se titulaba El invierno en Lisboa, que tenía que terminar en Lisboa. Que tantas alegrías le ha dado, ¿no?, esa novela. Pero que yo, cuando estaba escribiendo la novela, no había estado nunca en Lisboa. Entonces tuve que interrumpir la escritura cuando llevaba algo más de la mitad para ir a Lisboa, porque no podía seguir escribiendo sin haber estado allí, ¿no? Y entonces ese fue un viaje muy importante para mí, un viaje de descubrimiento, un viaje de asombro, también en parte, como decía usted, de huida. Y ese viaje dio como resultado esa novela que tuvo una influencia muy grande en mi propio futuro, ¿no? Porque era la segunda novela que yo escribía y fue la primera que tuvo un éxito de público muy grande, ¿no? Y Diego ganó algunos premios y todo eso, y esa novela me permitió cambiar de vida, ¿no? Me permitió dejar el trabajo que yo tenía. Lo permitió, era un empeño temporal, ¿no? Pero me permitió atreverme a imaginar que podía dedicarme a escribir como profesión, ¿no? En Como la sombra que se va encontramos dos subidas, ¿no? Una metafórica, un poco un viaje personal, un descubrimiento, una desnudez, a veces poco usual y bien relatada, con una huida policial, ¿no?, con una búsqueda policial, sobre un escenario tan particular. ¿Qué es lo que pesa más en la novela? ¿La propia huida del ser humano, ¿no?, el desterrar algunos errores del pasado o querer rehacerse, o la propia huida policíaca? Yo creo que la novela, y esa era la preocupación que yo tenía mientras la escribía, tiene que funcionar como un sistema de contrapunto, es decir, que una huida se corresponde con la otra, ¿no? Y tiene que haber, o tendría que haber, un equilibrio entre esa parte de confesión personal y de indagación sobre no solo la propia vida, sino también el propio oficio de escribir, ¿no? Eso por una parte, y por la otra, esa otra búsqueda de un fugitivo real, ¿no? De un fugitivo, una búsqueda que ya no está en mi imaginación, sino que está en la documentación que yo manejo y sobre todo en la voluntad de hacer que toda esa documentación se convierta en un material narrativo dramático, es decir, que esa documentación esté vista desde dentro. La diferencia entre escribir una novela y escribir un libro, por ejemplo, de historia, es que yo en la novela tengo el derecho a atreverme, a imaginarme en el lugar de ese personaje. Si yo fuera un historiador, tendría que mantenerme fuera, pero al ser novelista tengo el derecho a ponerme en el lugar de ese personaje, ¿no? Quizás una relación más directa, ¿no?, por el lugar donde usted pasa mucha parte del año, ¿no?, que es Nueva York. Claro, yo tengo al cabo de los años tengo una familiaridad muy grande con... ¿Cuántos años lleva en Nueva York ya? Pues llevo yendo y viniendo de manera casi permanente más de 10 años, y yendo y viniendo más de 20, ¿no?, dando clases y eso, ¿no? Entonces digamos que estoy bastante empapado en la vida americana y en la cultura americana, ¿no? Y eso también, claro, te ayuda mucho a imaginar las cosas dentro de que siempre estás viendo desde fuera, ¿no? ¿Admira usted a Martin Luther King? ¿Cuál es su frase más...? Un concepto, algo que haya marcado. Yo a Martin Luther King tengo una admiración absoluta como líder, a él y al movimiento de derechos civiles que él encarnaba y representaba, pero que él no era, digamos, como su líder absoluto. Es decir, él era uno entre muchas personas que estaban comprometidas en esa lucha. A mí lo que me parece fundamental en Martin Luther King son, por una parte, la decisión de atreverse a hacer frente a circunstancias políticas de opresión terribles, atreverse a hacerlo desde la no violencia,
Es decir, el movimiento de los derechos civiles americanos es un movimiento de no violencia que se opone a una opresión muy violenta. Es decir, es no violencia frente a la violencia, eso por una parte. Y por otra parte la búsqueda de objetivos concretos y la plena aceptación del sistema democrático. Es decir, Martin Luther King es un revolucionario y su movimiento, un movimiento revolucionario y al mismo tiempo muy enraizado en la democracia, cosa que no puede decirse de muchos otros movimientos, ¿no? Dice usted que todo el mundo merece compasión y que la compasión no quiere decir o no es sinónimo de tolerancia. No, claro, la compasión, yo creo que salvo, no sé si hay, no sé, Hitler o Stalin merecen compasión, probablemente son casos extremos, ¿no? Pero casi todo el mundo es humano, ¿no? Entonces, un poco de compasión también, ¿no?, con este asesino prófugo. Hombre, claro, tienes que sentir compasión porque, y ya insisto, no es que tú apruebes ni suavices su culpa ni nada de eso, pero personas que han tenido vidas tan atroces y que han disfrutado, que han tenido tan poca oportunidad de desarrollarse personalmente, culturalmente, socialmente, esas personas merecen compasión, hagan lo que hagan, ¿no? Algunas hacen cosas terribles y otras no, pero creo que casi todo el mundo merece compasión, casi todos merecemos compasión, porque somos muy frágiles, porque tenemos una vida muy corta y porque nos morimos. Antonio, ¿qué queda de aquellas novelas como Beltenebros que se llevaron a la gran pantalla o Plenilunio? ¿Hay algún rasgo que se pueda también comparar con esta nueva? Yo creo que lo que queda es la idea de la novela como proceso de aprendizaje y descubrimiento, ¿no? Es decir, que tanto el lector como yo estamos embarcados en un proceso de descubrimiento. El lector desde el principio siente que hay algo que descubrir, ¿no? Es que hay un conocimiento que conseguir, ¿no? El poeta Seamus Heaney tiene un verso, una frase que a mí me gusta mucho, ¿no?, que dice: lo único que conozco es una puerta que se abre a la oscuridad, ¿no? Es decir, entonces, la sensación de que abrimos una puerta a la oscuridad, eso para mí es una buena definición de lo que quiero hacer con una novela, ¿no? Oscuridad en la que también le gusta tocar de vez en cuando, ¿no? Casi las partes más oscuras es donde más a gusto se encuentra. Todos queremos saber, ¿no? Yo creo que la literatura tiene que mostrar o debe mostrar el arco completo de la experiencia del ser humano, ¿no? Y es verdad que en esta novela, por ejemplo, hay mucha oscuridad, pero también hay mucha alegría. También hay una celebración del placer del oficio de escribir y hay una celebración del amor, ¿no? Cuando define el proceso creativo a la hora de la elaboración de la novela como oficio, ¿qué parte de esfuerzo, qué parte de placer, qué parte de pasión? Bueno, es que yo creo, en cualquier oficio bien hecho, ahora estoy aquí en este museo maravilloso y estoy con gente que se dedica al museo, a la investigación, a la explicación, y yo veo que sienten pasión por lo que hacen, ¿no? Y es un trabajo que requiere una preparación absoluta, que requiere una disciplina, que requiere una atención meticulosa a los detalles. Eso es lo que en eso se parece mucho mi oficio, ¿no? La exigencia de un método, ¿no? De tener un método de desarrollo. Con la diferencia de que el método tiene que inventarse nuevo en cada libro, ¿sabes? Es decir, el método que a mí me ha servido para hacer esta novela no me va a servir para hacer otra. Tengo que inventar mis herramientas cada vez, ¿no? Comentaba que había llegado un poco a esta entrevista en estado de shock al ver lo maravillado que se ha quedado con el Museo de la Evolución Humana, ¿no? Absolutamente. ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido en la visita que ha hecho? Me ha sorprendido y me ha admirado muchísimo la arquitectura, en primer lugar, ¿no? Yo tengo mucha admiración por el arquitecto Navarro Valdevez, ¿no? Y es una arquitectura que me parece ejemplar, ¿no? Porque está llena de belleza, al mismo tiempo es austera, no hace aspavientos, no gesticula, no es una arquitectura que gesticule como tantas arquitecturas de moda, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, la organización museográfica me parece, y yo lo digo como aficionado a los museos de ciencias naturales y
muy aficionado y yo, las ciudades en las que voy, los museos de ciencias naturales son son los sitios a los que no falto nunca. A mí este me parece un sitio excepcional en el mundo que yo conozco. Excepcional su obra literaria y también, bueno, pues agradecerle que haya compartido estos minutitos con nosotros en la 8 Magazine, en la presentación de este libro, y que, bueno, que mantenga una charla amena con la gente que aquí en Burgos venga a visitarle al Museo de la Evolución Humana. Muchas gracias. Muchas gracias.